En la clase de hoy estaremos desarrollando la clasificación de los elementos en la tabla periódica, las diferentes propiedades que van a ir variando, como la carga nuclear efectiva, el radio atómico, el radio iónico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Para iniciar nuestros contenidos, estaremos hablando de la clasificación de los elementos de acuerdo a su configuración electrónica. Conforme a cada subnivel que se va llenando, los elementos se van a dividir en las siguientes categorías. Los elementos representativos, aquellos que formarán parte del grupo A. Los gases nobles, aquellos que por muchos años fueron considerados elementos del grupo A y también recibieron el nombre de gases inertes, pues no se conocían reacciones químicas para estos elementos. Los elementos de transición o metales de transición del grupo B y la serie de los lantánidos y los actínidos. Ahora sabemos que aquellos miembros más pesados del grupo de los gases nobles sí son capaces de formar compuestos, en su mayoría con flúor y oxígeno, a excepción del hielo. Los elementos representativos son aquellos que pertenecen a los grupos A de la tabla periódica. Su último electrón normalmente está asignado a un orbital S o P, conforme estudiamos anteriormente. Si observamos en esta tabla, estos son los elementos del grupo 1 y 2A, y estos son los elementos de los grupos 3A al 7A, conocidos como elementos representativos. En la zona media de la tabla podemos observar los que se conocen como elementos en transición o metales en transición, e incluidos entre el grupo 3B y 4B se encuentran la serie de los lantánidos y de los actínidos. Cuando hablamos de las variaciones periódicas, hablamos también de aquellas propiedades físicas y químicas que van cambiando conforme a las características de la tabla. Estas variaciones también traen cambios en propiedades físicas y en el comportamiento químico. La primera característica de la cual estaremos hablando en esta clase es la carga nuclear efectiva. Vamos a conocer a la carga nuclear efectiva como aquella carga detectada por un electrón cuando se toma en cuenta la carga nuclear real, es decir, toda la carga del número de protones, así como el efecto repulsivo o efecto pantalla de los demás electrones. Vamos a conocer con el nombre de efecto repulsivo o efecto pantalla aquel que produce los electrones cercanos al núcleo sobre electrones más externos en aquellos átomos que son polielectrónicos, es decir, que poseen más de un electrón. La energía de atracción de los protones de un átomo sobre los electrones externos va a ser menor en algunos casos donde se tienen electrones en una capa más interna. Es por eso que se dice que un electrón en un orbital que está en el nivel 2, que puede ser 2s o 2p, está parcialmente apantallado o protegido por la fuerza de atracción del núcleo de los electrones 1s. Algunos experimentos muestran que se necesitan 3,94 por 10 a la menos 18 joules para extraer un primer electrón, y se necesita 8,72 por el mismo valor en base 10 para extraer al segundo. Esto es debido a que ya no existe un factor de apantallamiento para extraer el segundo electrón y se necesita más energía para separarlo del núcleo. Los electrones de valencia son aquellos electrones que se encuentran en el último nivel de orbitales del número cuántico principal. Es así que si vemos como ejemplo al calcio, que tiene un número atómico igual a 20, con la siguiente distribución conforme a la serie de Hoffman, su valencia va a estar dada por el número de electrones presentes en su última capa, que sería la capa 4, en donde están presentes 2 electrones. De ahí la valencia 2 del calcio.
Si analizamos al oxígeno, que tiene un número atómico de 8, con la siguiente distribución de sus electrones, en la última capa, el nivel 2, tenemos la presencia de 6 electrones. Si se consideran los elementos del segundo periodo del litio al neón, de izquierda a derecha aumenta la carga nuclear efectiva. Es decir, la carga nuclear va a aumentar en el sentido del litio al neón. Para los elementos representativos, esta carga nuclear va a aumentar de izquierda a derecha a lo largo de un periodo y de arriba hacia abajo a lo largo de un grupo. La siguiente propiedad que estaremos analizando es el radio atómico, como puede observarse en esta imagen. El tamaño de un átomo está definido en función a un radio atómico, entendida como la mitad de la longitud entre los núcleos de dos átomos metálicos adyacentes o de una molécula diatómica formada por dos átomos. Los radios atómicos disminuyen de izquierda a derecha y también disminuyen de abajo para arriba. Vamos a hablar también del radio iónico. El radio iónico, como su nombre lo expresa, es el radio de un catión o de un anión. Cuando un átomo neutro se convierte en un ión, es decir, gana o pierde electrones, cambia su tamaño. Si un átomo forma un anión, es decir, adiciona uno o más electrones a su estructura, su radio aumenta, debido a que la carga nuclear permanece constante, pues no ha variado el número de protones, pero la repulsión en sus electrones aumenta debido a la adición de uno o más electrones, por lo cual aumenta el tamaño de la nube electrónica. Por otra parte, cuando se pierde uno o más electrones, se reduce esta repulsión electrón-electrón sin variar la carga nuclear, por ello la nube electrónica se contrae y el radio iónico de un catión es más pequeño. Si vemos los siguientes ejemplos de pares, ¿cuál les parece que tiene mayor radio iónico? El nitrógeno cuando gana 3 electrones o el flúor cuando gana 1. El nitrógeno cuando gana 3 electrones, pues hay mayor repulsión entre los electrones y aumenta la nube electrónica. El magnesio con pérdida de 2 electrones o el calcio con pérdida de 2 electrones, en este caso el radio iónico es el mismo, pues ambos han perdido 2 electrones. El hierro cuando ha perdido 2 electrones o cuando ha perdido 3 tendrá mayor radio iónico el del hierro que solamente ha perdido 2 electrones. La otra característica que estaremos analizando es la energía de ionización. La estabilidad de los electrones externos se refleja de manera directa en la energía de ionización de los átomos. Y esta energía es conocida como la energía mínima en kilojoule por mol que se necesita para remover un electrón de un átomo en estado gaseoso en su estado fundamental. Cuanto mayor sea la energía de ionización, más difícil es desprender un electrón. Es así que para los átomos polielectrónicos, la cantidad de energía requerida para desprender el primer electrón de un átomo en su estado fundamental se conoce como primera energía de ionización. La segunda energía de ionización y la tercera, que son para desprender los siguientes electrones, pueden verse en las siguientes ecuaciones. Cuando analizamos la tabla periódica,
El aumento en la primera energía de ionización varía de izquierda a derecha a lo largo de los periodos y de abajo hacia arriba en los grupos. Existen algunas excepciones. La primera excepción se encuentra entre los elementos de los grupos 2A y 3A del mismo periodo, es decir, del periodo 2 o del periodo 3. Ejemplo, cuando vamos del berilio al boro o del magnesio al aluminio. La primera energía de ionización de los elementos del grupo 3A, que podrían ser el boro o el aluminio, es menor a los de los elementos grupo 2A. ¿Por qué? Porque solo tienen un electrón en el subnivel más externo, que sería el subnivel P, el cual está bien apantallado por los electrones internos de los grupos S2. Otra irregularidad ocurre entre los grupos 5A y 6A del mismo periodo. Ejemplo, al ir del nitrógeno al oxígeno o del fósforo al azufre, debido a que los elementos del grupo 5A, sus electrones se encuentran dentro de la última capa P3 en 3 orbitales diferentes, de acuerdo a la regla de Hahn. Sin embargo, en el grupo 6A, el electrón adicional está apareado con uno de los electrones P, y este electrón extra sufre una repulsión electrostática. La otra característica que estudiaremos es la afinidad electrónica. Otra propiedad de los átomos que va a influir en su comportamiento químico es su capacidad para aceptar uno o más electrones. Esta propiedad se llama afinidad electrónica, que es entendida como un valor negativo en el cambio de la energía que se desarrolla cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón y así forma un anión. Aquí vemos el ejemplo del flúor cuando acepta un electrón. La afinidad electrónica del flúor tiene un valor de 328 kJ por mol. Cuanto más positiva es la afinidad electrónica de un elemento, nos indica que mayor afinidad tiene un átomo para aceptar un electrón. En este ejemplo vemos los valores de afinidades electrónicas de algunos elementos representativos y observamos que las mayores afinidades se encuentran en los elementos de los grupos 6A y 7A, que son los que tienen mayor afinidad a recibir electrones. Y por último estudiaremos la característica de la electronegatividad. La electronegatividad de un elemento es una medida de la tendencia de un átomo a atraer electrones hacia sí mismo cuando está combinado químicamente con otro átomo. Los elementos con valores elevados de electronegatividad son los no metales y son los que suelen ganar electrones para formar aniones. A medida que aumenta la electronegatividad, se forman aniones más estables. Aquellos elementos con valores bajos de electronegatividad, los metales, suelen perder electrones para formar así cationes. A medida que disminuye la electronegatividad de un elemento, tienden a formar cationes más estables. En la tabla periódica podemos ver que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha en un periodo y disminuye de arriba para abajo en un grupo. De esta manera hemos conocido las características de las propiedades físicas y químicas de los átomos en general.